Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 8:43 minutos, 7:43 en las Islas Canarias. Momento de empezar nuestra tertulia de hoy. Hoy con don Javier Venegas. Buenos días. Muy buenos días. Y don Rubén Herrero. Buenos días. Buenos días, don Luis. Estaban los dos intercambiando experiencias horribles, con cómo se han roto distintas partes del cuerpo conduciendo sus motos a lo largo de los años. Me han ratificado en que jamás conduciré una moto. Mejor, don Luis, que si usted no se montó desde pequeñito, ahora no nos haga... No. Le necesitamos. No me he montado en una moto conducida por mí en la vida, y la única vez que me monté en una moto conducida por otro casi me caigo en mitad de la Castellana. O sea, dije, pero ¿qué demonios es esto? En fin, bueno. Habría que verlo, ¿eh? Están llegando noticias curiosas desde Navarra. Hoy los medios traen diferentes visiones de esas noticias. Por un lado, la renuncia de los abogados de Anchón Alonso, ya saben ustedes, el copropietario de la empresa Servinavar, esa empresa que parece ser el epicentro de la trama de corrupción del Partido Socialista de Servinavar. Luego, posteriormente, la cosa se fue ampliando a otras regiones cuando apareció por allí Ábalos, y bueno, pues hasta desembocar en lo que tenemos ahora. Anchón Alonso tenía unos abogados, y esos abogados el 31 de julio han presentado un escrito al juez diciendo que renuncian a la defensa de Anchón Alonso, y todos nos hemos quedado sin saber cuál es el motivo. Si es que eso significa que Anchón Alonso quiere nombrar otros abogados más en consonancia con Cerdán, o sea, cerrar filas con Cerdán, o si por el contrario quiere nombrar a otros abogados menos en consonancia con los que quiere el Partido Socialista, y por tanto estaríamos ante un choque de estrategias de defensa. No lo sabemos, esperaremos a ver quién demonios aparece por ahí. Pero también vienen otras noticias, como por ejemplo que el Parlamento de Navarra va a hacer una comisión de investigación sobre la corrupción de Cerdán, y Bildu pues ha salvado al PSOE de que tengan que comparecer en esa comisión tanto José Luis Ábalos, no sea que diga algo inconveniente, como María Chivite, la presidenta del gobierno navarro, que al final es la máxima responsable de todas las adjudicaciones presuntamente corruptas que se le han hecho a la trama de Cerdán. Una María Chivite que políticamente estaba unidísima a Cerdán. También se ha impedido la comparecencia en esa comisión de otra gente que sería interesante, como por ejemplo Uxue Barcos, expresidenta nacionalista de Navarra, cuya pareja recibió dinero de Servinavar. Pero eso parece que Bildu y el PSN, en fin, no quieren que se trate en la comisión de investigación. Qué maravilla, esto va a ser maravilloso, sí. Pero esta otra es todavía mejor. Resulta que saca hoy, me parece que es Voz Populi, la información de que en Navarra hay una oficina anticorrupción del gobierno foral. Oficina anticorrupción que fue creada allá por 2020 a iniciativa de Bildu. Y oficina anticorrupción que está dirigida por una señora propuesta por Bildu. Bueno, pues resulta que esta oficina anticorrupción fichó en mayo de este año a un jefe del servicio de inspección y no sé qué, y un mes después le cesó al estallar el caso Cerdán. Y dices, uy, qué cosa. Pero es que saca Voz Populi que es que quien dirige la oficina anticorrupción del gobierno navarro, esta señora propuesta por Bildu, resulta que antes, cuando era directora general de Patrimonio o de Presidencia en el gobierno navarro, pues en su época se hizo una adjudicación de las obras del Archivo General de Navarra. ¿A quién? ¡Hombre! A una unión temporal de empresas formada por Servinavar y Acciona. Toma ya. Con lo cual, la oficina anticorrupción del gobierno navarro, digo yo, que tendrá que investigar la corrupción de unas empresas que aparecen vinculadas a quien dirige, bueno, de unas empresas a las que contrató en su día la que dirige la oficina anticorrupción. Está bien, ¿no? No, esto es lo mismo que el fiscal general del Estado, al que hay que pedirle permiso para ver si podemos, digamos, cesarle temporalmente durante la causa. Es decir, no, pero a mí esto me encanta.
Me encanta, o sea, me parece doloroso, pero me encanta por una cuestión de oportunidad que deberíamos saber poner a la luz. Y es una verdad como un templo, que Bildu, que presume de casi ser una especie de Robespierre radical pero puro, es un partido con una corrupción equiparable a cualquier otra corrupción. Y si no más, ¿por qué? Porque añadimos ahí una cuestión de que Bildu ha estado, sobre todo este personaje orondo y repugnante que es Otegi, dando discursos moralistas sobre la transición y la corrupción de la transición, cuando él y todos los que están con él son los peores hijos bastardos del régimen del 78, hijos bastardos, porque son indeseados. Y esta gente no puedo hablar de robar y de criticar que se robe cuando ellos han estado robando durante décadas de la peor forma posible, que ha sido mediante la extorsión, la amenaza, el chantaje y el asesinato. Es decir, están acostumbrados a robar, porque robar para ellos forma parte de la acción política, robar y sin ningún tipo de control, porque nadie ha sabido nunca, con todo ese dinero que se llevaba la ETA de entonces, donde estaban todos estos personajes, quién vivía con qué y cómo. Es decir, se lo repartían discrecionalmente, ahí no había ningún tipo de control presupuestario, eso era de repente de vivir en un chalet en Francia estupendamente. Entonces, me parece maravilloso porque esto demuestra que Bildu, que quiere presentarse ahora delante de los electores vascos, especialmente de los jóvenes, como un partido puro, y resulta que es un partido absolutamente corrupto, el más corrupto de todos. Y esto hay que decirlo muy alto, y a mí me encanta poder decirlo con pruebas, ya con indicios en la mano. Es decir, esta gente ha estado en la pomada del robo y del latrocinio de Navarra, y han sido parte integrante de eso, y ahora no quieren además que se sepa, quieren enterrarlo, son lo peor de lo peor. Bueno, hacía tiempo yo no coincidía con Javier, me ha encantado volver a verle, y desde los tiempos que coincidimos en algunos otros medios, lo triste es que seguimos igual, repletos de corrupción, de indecencia. Y decía don Luis, la oficina anticorrupción, pero si eso es otra parte del tinglado para colocar al inútil con currículum falso habitual y a funcionar y a adjudicar, pero si es otra parte del tinglado del cual luego tenemos una confiscación fiscal, un expolio fiscal para oficinas anticorrupción, donde el que dirige la oficina es adjudicatario de obras. Es inaudito, pues otra parte del tinglado donde hay que meter motosierra, lanzallamas o fuego valirio, que es verde, como el color de la esperanza. Y aquí la reflexión que hacía Javier sobre Bildu. Bueno, Bildu es ETA. Y a partir de aquí, claro, es lo peor que tenemos en la clase política, o cabría preguntarse, ¿qué es peor? ¿Eres ETA? Arnaldo Otegi es un secuestrador de la ETA. ¿O quienes pactan con ellos a sabiendas de que son la ETA? Es que la corrupción moral, aparte de la corrupción monetaria, en España es increíble. Tenemos una campaña de demonización de los medios con la cuestión de la ultraderecha y el fascismo, y tenemos un gobierno de España pactando con la ETA, blanqueando a la ETA 370 asesinatos que desconocemos todavía la autoría, los hechos que acontecieron. Aquí se está presentando a Otegi, ya desde tiempos de Zapatero, como un pacifista, cuando es un secuestrador de la ETA que no ha pedido perdón por sus atentados. Y decía Javier, toda la extorsión practicada por Bildu, pero cabe... Han robado como la mafia. No, pero bueno, es que ya eso es extorsión. Ya no es directamente monto una trama de empresas no, directamente he extorsionado, claro. He aterrorizado, he secuestrado, he asesinado y he llevado al exilio a 200.000 vascos. Pero sobre todo les he robado, porque en el fondo ellos dicen, como hace la izquierda más radical y a veces la izquierda no tan radical, es vender que el fin justifica los medios, porque ellos persiguen, al fin y al cabo, unos bienes mayores que van en beneficio de la colectividad, que ese es el discurso. Por eso, el comunismo sigue estando en Europa,
con patente de corso, mientras, por ejemplo, el nazismo fue condenado. ¿Por qué? Porque el nazismo no tenía unos bienes, no perseguía un bien mayor, universal, sino particularista, ¿no? Es decir, racista y demás. Pero ellos no, ellos tienen el perdón, la bula, porque hagan lo que hagan, como persiguen supuestamente un bien mayor y universal, oiga, como el fin es bueno, vamos a perdonar y a tolerar esto. Pues no, señor, no, señor. Bildu, y lo sé muy bien, Bildu es el cáncer, es una enfermedad. Y efectivamente, como usted bien dice, se le ha intentado blanquear y legitimar, es decir, con el pretexto, no, ahora los incorporamos. No, se ha blanqueado, Javier, al que juego está democrático. No, los han blanqueado ellos, pero hay mucha gente en España que sabe muy bien quiénes son y no nos los van a blanquear nunca. Yo entre ellos y Claro. otros muchos. Entonces, les dice, vamos a convertirlos, vamos a introducirlos dentro del juego democrático y a normalizar el País Vasco. Mire, ni quieren el juego democrático, que utilizan la democracia como medio para un fin, como utiliza cualquier otro golpista o cualquier otro extremista de izquierda en Iberoamérica, que lo estamos viendo constantemente, ni el País Vasco está normalizado ni de lejos. ¿Por qué? Porque la prueba es muy sencilla. Váyase usted a Lekeitio, por ejemplo, a dar un discurso que sea contrario a toda esta basura. Verá lo que le pasa. ¿Eso es normalidad democrática? ¿Qué me están contando? Ni se ha normalizado el País Vasco, ni Bildu es demócrata, ni es tolerable, no es tolerable que un partido como el Partido Socialista o el que fuere, por aquello de hacer cálculos de poder, meta en la ecuación democrática a gente como Bildu. Eso no es tolerable. En fin, no justifica los medios. Y lo que quiero resaltar es, jóvenes vascos, que igual no conocéis la historia, porque aquí hay un desprecio absoluto por el pasado reciente, es una enfermedad que nos asola. Jóvenes vascos, que no se engañen, Bildu es la peor corrupción. Bildu es ETA. Es que esto es lo que resume todo. Y desgraciadamente, Javier, pues claro que hay gente que sabemos esto y no blanquearemos jamás a Bildu ni a ETA, porque también aquí la gracia es que ya quieren blanquear también a la ETA. Entonces, pero hay mucha gente que se cree que esto, bueno, es una cosa remota, que tenían alguna justificación, y como el sistema educativo es el que es allí, un vertedero moral, porque la sociedad vasca es un vertedero moral, de los pies a la cabeza, que están a punto de darle el poder a Bildu, a la ETA. Entonces, se les ha blanqueado, desgraciadamente, Javier, y hay un volumen muy elevado de españoles que creen que, bueno, que es un partido plenamente democrático, que ya ha superado cualquier cosa y que lo de ETA es algo remoto, en algún punto justificado, y así ha quedado. Desgraciadamente, claro, esto hay que cambiarlo. Yo creo que estamos a las puertas de un cambio político en España, para bien, donde la fuerza patriótica de Vox se está extendiendo, pero desgraciadamente hay partes de España, como pueden ser las vascongadas, ¿no?, donde el cambio tardará más en llegar, porque son 40 años de adoctrinamiento proetarra en las escuelas, donde se les habla, bueno, con normalidad de esa cuestión. Y recuerda los dantescos espectáculos infantiles con payasos proetarras, hablando de preso a escalera, libertad para los presos, etcétera, etcétera. Por tanto, la situación es grave. Pero yo no pierdo el optimismo y me gusta decir, la medicina será amarga, pero sanarán. Yo creo que es que hay una cuestión ahí de fondo muy importante. Precisamente la no normalización del País Vasco que estoy comentando, donde es muy, muy difícil decir cosas distintas a las que defiende el nacionalismo abertzale o de guante blanco, impide la lucha de las ideas. Es decir, la advertencia que lanzó recientemente este personaje infecto que es Otegi, ese Orondo, que me recuerda un poco a los mulá,
es como un mulán, ¿no?, que manda a los jóvenes a la guerra mientras él se sienta en su salón con las concubinas a vivir la vida, ¿no? Es tan repugnante como eso este personaje. Este tipo le lanza una advertencia, bueno, ni que decir a Abascal, pero es que también se la lanza a Feijóo, diciendo: por aquí no te queremos ver. Ese es el problema. El problema es que tú no puedes estar sobre el terreno, y la política y la opinión y al público en situaciones de este tipo y de verdad a la hora de cambiar, de invertir papeles o equilibrios, se hace sobre el terreno. Y ellos lo saben y han dicho: para que esto no sea posible de ninguna manera, aquí no se puede pisar. Bueno, pero ahí está la salvedad, que mientras el Partido Popular sí acepta esas reglas y se autocamufla en Vascongadas, Vox no acepta esas reglas. Y Santiago Abascal y otros líderes visitan Vascongadas llevando el mensaje, un mensaje de patriotismo y esperanza, mientras el Partido Popular acepta esas reglas, se reúne en pequeños espacios cerrados para los 15 afiliados de la zona, y el Partido Popular, a través de Maroto, alias el de la moto, y otros así similares, que dicen que su peluquera es de Bildu, que el futuro se construye con Bildu, y que mandan mensajitos con emoticonos, con corazoncitos a los de Bildu, como destapó el proetarra de Iñárritu en el Congreso, que decía a los del PP: no se pongan tan valientes contra nosotros aquí en el Congreso, que si quieren yo les enseño en mi WhatsApp lo cariñosos que son sus WhatsApp con nosotros, los proetarras de Bildu. Lo siento, pero estamos en horario infantil, no vamos a entrar en temas pornográficos. Pausa publicitaria y seguimos. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? Abre la aplicación de Telegram en tu móvil y escribe en el buscador Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @Julio Ariza el Toro. Haz clic y dale a unirme para seguirlo. Y listo. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. Entre los primeros psiquiatras de España está el doctor Francisco de Linares Vivar. En el año 1935 fundó en Málaga el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. Desde entonces, en este centro se aplican las más modernas técnicas para curar al enfermo psiquiátrico. Llame al Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís al teléfono 952 20 14 64 o entre en la página web www.hospitalsanfrancisco.com. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28, con total garantía de satisfacción. ¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? Abre la aplicación de Telegram en tu móvil y escribe en el buscador Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @Julio Ariza el Toro. Haz clic y dale a unirme para seguirlo. Y listo. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ayer se producían unas declaraciones, yo creo que muy correctas y muy dignas de alabar, de la eurodiputada del PP, Alma Ezcurra. Yo creo que son unas declaraciones importantes, certeras, que ponen el dedo en una llaga preocupante. Escuchen. Os voy a dar
dar solo 4 datos y ustedes sacan las conclusiones. El primero, ¿cuándo fue la primera vez que el gobierno español contrató con la empresa china Huawei? En el año 2004, gobernando José Luis Rodríguez Zapatero. Segundo, ¿quién es el jefe de seguridad de Huawei en España? Segundo Martínez, jefe de seguridad de la Moncloa durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Tercero, ¿qué empresa contrató con Huawei en febrero de 2021? La empresa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, por cierto, en la misma fecha en la que Huawei contrató a Víctor de Aldama como asesor externo a razón de 12.000 euros al mes. Y cuarto y último, ¿qué empresa le lleva los asuntos públicos a Huawei en Europa? La empresa de José Blanco, que es la cara visible de una agencia constituida con Antonio Hernando, hasta hace no mucho jefe de gabinete adjunto de Pedro Sánchez y, no por casualidad, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Gobierno de España. Ustedes pueden considerar que yo soy un tanto suspicaz, o si quieren pueden trazar conmigo la delgada línea que se puede ver, que es la delgada línea del sospechoso habitual de siempre, la del mediador de Plus Ultra con Maduro en Venezuela, la del mediador de Puigdemont en Waterloo, la del operador político a sueldo de regímenes autoritarios del señor José Luis Rodríguez Zapatero. Interesantísimas, muy certeras declaraciones de doña Alma Ezcurra, eurodiputada del PP, señalando pues todos esos hilos que conducen a José Luis Rodríguez Zapatero. Pero claro, esas declaraciones son llamativas porque algunos de esos hilos están cortados. Por ejemplo, dice doña Alma Ezcurra, como dato sospechoso, ¿quién trabajaba para Huawei? El lobby Acento de Pepiño Blanco y de no sé qué otro socialista. Se le olvida a doña Alma Ezcurra que el presidente del lobby Acento es un señor que se llama Alfonso Alonso, que ha formado parte de los gobiernos del PP, que fue alcalde de Vitoria por el PP, diputado por Álava por el PP. Ese es el presidente del lobby Acento. Pero es que en el lobby Acento hay otros exmiembros del PP, como José María Lasalle, miembros del PP, pero muy altos cargos del PP, como José María Lasalle, como la señora Pisonero. En el lobby Acento trabaja el hijo de González Pons, y uno de los que ha hecho más propaganda de Huawei en Europa ha sido el propio González Pons, que está con doña Alma Ezcurra en el Eurogrupo del Partido Popular, con lo cual no entiendo muy bien si es que doña Alma Ezcurra es olvidadiza o es que doña Alma Ezcurra le está haciendo la cama a González Pons. Bueno, es que esto va más lejos todavía. Estamos hablando de Huawei porque es un caso paradigmático, digamos, es ya algo que supera todo lo aceptable, porque Huawei originalmente es una empresa fundada por un militar chino, un alto mando del ejército chino, popular chino, que ha mantenido desde el principio y cuyos orígenes son básicamente muy relacionados con el ejército chino. Es una empresa estratégica sometida a la Ley de Seguridad Nacional China, por la que todas las compañías que operan en China, o nacionales sobre todo, y que están fuera, tienen la obligación de cooperar con los servicios de inteligencia a requerimiento de las autoridades, es decir, que pueden filtrar información y todo lo que les pidan. Es decir, esto es algo inaudito, ¿no? Entonces está operando ni más ni menos que en el SITEL, que vigilando bases militares españolas, conversaciones y la seguridad social, todos los datos de la seguridad social de todos los españoles, ¿no? Entonces algo inaudito, pero esto, digamos, es la parte más burra y llamativa a la que se están agarrando, pero es que de fondo hay otra cosa que es casi más escandalosa, casi más, quizá no tanto para la seguridad nacional en primera instancia, pero a largo plazo demoledor, y es la entrega de sectores estratégicos como el energético, de renovables y del Green Deal que nos han impuesto a compañías chinas. En España operan más de 100 empresas chinas en ese sector, hasta el punto de que el sector está prácticamente copado. Un sector del que dependemos, como van a eliminar todas las otras fuentes alternativas y van a priorizar estas, como estamos viendo y como hemos descubierto con el gran apagón, está controlado en manos chinas. Y además dicen, y en eso han estado todos, y están todos. Con la excepción de Vox. Bueno, efectivamente, con la excepción, me refiero en este caso a aquellos que denuncian Huawei. Vaya usted más lejos, porque en eso, en el Green Deal que impera en Europa, que huele raro y que a mí me huele
me huele a dinero y a sobornos en buena medida, porque no se puede ser tan imbécil, es imposible ser tan idiotas, incluso en Bruselas no pueden ser tan idiotas. No. Ahí están todos. No. Ahí están todos. Ninguno de los que forma parte de la camarilla que dirige la Unión Europea es idiota. Ninguno. Y aquí voy a terminar con una cosa para que el público lo entienda todavía mejor. Es decir, no, bueno, pero es que si vienen aquí a invertir los chinos, las empresas chinas, y crean empleo, y patatín y patatán. Mire, vamos a ver, la política china no es como la política de las empresas occidentales en China. Las empresas occidentales, y no en China y en muchos lugares, tienden a compartir, a cambio de su instalación y sus beneficios, conocimiento, formación, es decir, con el tiempo, los lugares que reciben esas empresas adquieren unas habilidades que de otra forma no tendrían, incluso pueden llegar a crear otras entidades que compitan con las occidentales, como hemos visto muchas veces. La política china, que sabe que esto sucede, es totalmente opuesta a eso. Las empresas chinas no vienen a España a compartir conocimientos, no vienen a España a dejar una herencia tecnológica, no vienen a España ni siquiera a potenciar el sector industrial español, porque todo lo que instalan, todo lo que montan en España, viene prefabricado de China, prescindiendo de cualquier infraestructura industrial española, se instala aquí, lo único que somos instaladores, no aprendemos una porquería, no nos permiten saber nada, y encima todos los beneficios financieros se repatrian a través de una red financiera, digamos, muy bien orquestada, para que aquí prácticamente el retorno sea nulo. Y sin embargo, en eso, los políticos, no solo los españoles, la mayoría de políticos, como usted dice, no los de Vox, y en la Unión Europea, buena parte de la Unión Europea ha estado en eso. Eso es lo que Alma Azcurra y cualquier político debe señalar. Porque, oiga, mire, cooperar con países, yo soy una persona que, si cooperas, yo de hecho creo que la reindustrialización de España pasa por abrir a quien sabe y a quien conserva cualidades o facultades que nosotros hemos ido perdiendo por culpa de una legislación política completamente suicida, que vengan aquí, se instalen, nos enseñen y las nuevas generaciones adquieran habilidades, capacidades y conocimientos que en el futuro van a revertir en el país. Yo soy de esa opinión, nos ayudaría mucho. Ahora bien, meternos como si fuera ese beneficio, lo que hacen los chinos en España, es realmente bastante sospechoso. Alma Azcurra, Partido Popular. Vamos al lío. Se le olvida a Alma Azcurra en su memoria selectiva, que señalaba don Luis, que el Partido Popular a día de hoy mantiene vigente un infame tratado de colaboración con el Partido Comunista de China. Dirán, esto es increíble, ¿no? Compruébenlo tranquilamente en Internet. Acuerdo Partido Popular, Partido Comunista de China. Fue firmado como si entre jefes de Estado se tratase, entre un representante del gobierno chino y Dolores de Cospedal. Ese acuerdo está vigente a día de hoy. Estas son las relaciones exteriores del Partido Popular, que tiene muchos años después yo pregunté al Partido Popular directamente, por favor, ¿me podrían mandar pues la resolución donde ustedes han cancelado ese acuerdo? Dijeron, no, ese acuerdo no está vigente. Digo, ¿me pueden mandar la resolución del partido donde se da por cancelado esa colaboración con el Partido Comunista Chino? Nunca obtuve respuesta. Claro, ¿qué va a obtener si no está cancelada? Se avergüenzan. Bueno, digamos que está digamos en un cajón sin efecto, por si acaso. No, pero vamos a ver. Pues no hablamos. Mañana conviene. Hablamos de un partido que tiene un acuerdo con el Partido Comunista Chino, que tiene lazos en los conseguidores de los contratos para la República Popular de China. La familia Pons, la familia Alonso, porque estas son las familias del Partido Popular. El Partido Popular, como señalaba Javier, que en Europa forma parte de una coalición infame con el Partido Socialista, los comunistas, los verdes, los tarados ecologistas, que promueven los lazos con la República Popular de China en detrimento con nuestro aliado de los Estados Unidos de América, un aliado natural en las relaciones comerciales. Esto es el Partido Popular que va denunciando ¿el qué? Unas relaciones exteriores que son el Partido Comunista de China, una foto desteñida con Donald Tusk de hace años. A esto se reduce el Partido Popular, repleto de medias verdades, como señalaba don Luis, de complejos ideológicos, y que este partido
lo que tenga firmado es un acuerdo de colaboración, ¿qué tienes tú que colaborar con el Partido Comunista Chino? Pero eso fue un acuerdo firmado en 2013. A mí me parece increíble que no haya habido una denuncia formal de ese acuerdo, pero eso es el pasado. Vámonos al presente. Es que González Pons ha sido uno de los mayores defensores de Huawei en Europa. Que su hijo está en Acento. Es que su hijo está en Acento, Es que en su ese hijo está en lobby que Acento. denunciaba doña Alma Ezcurra como algo oscuro, ¿no? Que al Claro. servicio a través de Zapatero de China, con lo cual pues me gustaría saber exactamente cuál es la postura del gobierno, Es que- del Partido Pues Popular. el Partido Popular- ¿La de González Pons o la de Alma Ezcurra? Porque las dos no son compatibles, Pues ¿no? no, es En que el la- Partido Popular todo es compatible. No. El Partido Popular es el caos, el complejo ideológico elevado al máximo. ¿Y dónde está el Partido Popular? Pues celebrando la fiesta de Marruecos, por ejemplo, hace nada. La fiesta de Marruecos, allí todos contentos y felices de haberse conocido en Andalucía. Ellos se relacionan con enemigos y adversarios de España abiertamente, y la única salvedad en toda esta cuestión de la República Popular de China es Vox, harto de denunciar la sumisión a una dictadura como es la República Popular de China, y en Europa los partidos hermanos de Vox, porque el Partido Popular o la alfombra mágica es siempre a los pies de Marruecos, siempre a los pies de China, siempre a los pies de la Unión Farisea. Y hay una cuestión derivada. Lo de Europa es que es de aurora boreal. Yo tengo la convicción de que huele a dinero. Es decir, de todas formas han sido muy ladinos, porque los chinos, a través de think tanks que están en Europa, cuya financiación es bastante opaca, es muy opaca porque no puedes saber realmente de dónde vienen las donaciones, no sabes, ves los totales, pero no ves el desglose, quién ha puesto qué. Oye, eso en Europa se tolera. Sin embargo, la Unión Europea no está dispuesta a tolerar que un periódico o un medio de comunicación tenga una financiación que no sea completamente transparente. A los medios hay que saber hasta el último euro que entra en los medios y quién lo pone. Pero los think tanks que operan en el entorno de Bruselas, esos no. Esos pueden operar con cuentas bastante generalistas, a granel, opacas y demás. Entre ellas, esas cuentas, evidentemente yo estoy convencido que a través de una ingeniería, de algún tipo de ingeniería, porque claro, hoy en día esto es como evoluciona, la corrupción no es tan sencilla como antes. Esto como el tráfico de droga, ya no va el jefe a darte la droga, sino que tiene a 24 intermediarios, no le vas a pillar. Esos think tanks, lo que han hecho, que han promovido en Europa, el Green Deal, eso que, por ejemplo, ha establecido que en las ciudades no se puede entrar con el coche. Porque necesitas un coche eléctrico. ¿Quién fabrica el coche eléctrico con unos precios de risa mediante un dumping que no viene simplemente de unos recursos financieros que tenga la empresa, sino de subvenciones masivas de un gobierno? China. Oye, qué casualidad que nos prohíbas entrar con los coches de combustión interna, pero si son eléctricos vamos a entrar, y casualmente todo el mundo sabía que si había una ruptura en el mercado sería a través de los coches chinos porque van con un dumping que asusta. Están vendiendo pérdidas por el NIO, la compañía NIO china, cada coche que trae y vende le cuesta $9.000 de pérdidas. Si no hubiera pérdidas, ese coche no costaría mucho más barato que un Volkswagen equivalente. Costaría lo mismo o más. Y eso se llama dumping, sí. Claro, es un dumping brutal, pero no es un dumping cualquiera, es un dumping a lo bestia, porque oye, asumir $9.000 de pérdidas por vehículo, eso tela marinera, o sea, no es cualquier broma. Entonces, estamos hablando de un tercio del precio del vehículo, la mitad del precio del vehículo. Prácticamente la mitad, casi la mitad del precio del vehículo, de tarifa. Sí, porque los precios son... no puedes competir con los precios que ellos entonces, es decir, fabrican. Y casualmente la Unión Europea ha estado a favor de promover una serie de legislaciones, que es más ladino, porque dices, no, vamos a traer a los chinos aquí directamente y le vamos a promocionar. No, es mucho más ladino. Vamos a empezar a legislar de tal forma que indirectamente va a quien vamos a beneficiar, a China. Eso es imposible. Tú puedes cometer ese error el primer año y no darte cuenta, ¿vale? Porque tú piensas que todo va a ir de otra manera, que las empresas europeas van a ponerse al día.
Pero eso no se puede mantener durante más de una década sin darte cuenta del daño que estás Y haciendo. no te olvides, Javier, de los aranceles que no les ponemos a la República Popular de China y sí les ponemos a los Estados Unidos de América, que por eso Donald Trump ha dicho, hasta aquí hemos llegado con las políticas arancelarias. No va a ser que le estáis haciendo todo el trabajo, como está señalando Javier, a la República Popular de China, de infiltración. Ya no es de un beneficio económico y que me llevo todo el dinero, es de infiltración en España, porque para ellos la información sí es mucho poder, mientras que a Estados Unidos hay que carbonizarlo a aranceles. Claro, la fiesta con Donald Trump se ha acabado. La República Popular de China está jugando con un set de normas completamente ventajosas, de las que también participó en su día Estados Unidos al concedérselas, pero ahora se las ha retirado. Si me permite, un factor importante que no se conoce. Y muy espinoso porque yo sé que aquí hay muchas opiniones divididas, pero el agente encubierto más potente que está sosteniendo, moduladamente además, de forma ladina, pero con una intensidad muy importante, que Rusia no se desmorone en el frente de Ucrania, es China. Esto se sabe, esto es verdad. No es una elucubración, una especulación. Esto es cierto. El agente encubierto que opera en Ucrania sosteniendo el frente ruso, que no se desmorone el frente de Rusia, es China. Y parece increíble que esa Europa que se rasga las vestiduras por la libertad, la lucha democrática y tal, esté en connivencia con su principal enemigo encubierto en un frente que le alarma muchísimo. Y en connivencia con su principal enemigo, que es Rusia, comprándole gas y petróleo a Rusia. O sea, no es que haya connivencia con la República Popular, que la hay, sino con Rusia directamente. Es inaudito que desde la Unión Europea se den fondos para la guerra de Ucrania, pero al mismo tiempo le das fondos a Rusia para sostener el esfuerzo bélico. Bueno, hasta ahora ya con Trump eso se ha acabado, porque Trump le ha dicho que a partir de ahora los hidrocarburos me los compras a mí. Por cierto, Trump le acaba de decir lo mismo a India. Dice, o acabas con la compra de hidrocarburos a Rusia o tienes aranceles del 35%. Los hidrocarburos a Estados Unidos. No, también compras. ha dicho que va a sancionar, sancionar con más aranceles. Pero es que yo creo que es verdad lo que usted está comentando, y lo hemos comentado alguna que otra vez, porque es una paradoja llamativa. Por lo menos decirlo elegantemente, lo decimos elegantemente, sí. ¿No? Yo voy a utilizar una palabra más gruesa. Pero, como estamos hablando de China, quiero poner énfasis en otro frente que, curiosamente, los políticos de Bruselas, pues parece ser que les importa una higa. Casual. Es algo como diciendo, a ver, no, explícamelo. Saben los servicios de inteligencia, saben que hay una interferencia muy potente en el frente ruso de Ucrania que sostiene Xi Jinping. También lo hace de forma muy ladina, porque ayuda, pero no se pasa en ayudar, porque lo que le interesa a Xi Jinping es que la guerra en Ucrania dure indefinidamente. ¿Por qué? Porque tiene a Rusia dependiendo de él, le quita protagonismo a Rusia, gana peso en Asia. China, con una Rusia debilitada y enzarzada en una guerra interminable, la tiene dependiendo de sus suministros, sus materias primas, la compra de petróleo masiva que hace China a Rusia, que es su principal cliente ahora mismo, creo que alcanza como el 40% del total de sus ventas, de gas y tal. Y por otro lado, dice, no, tampoco quiero que gane. Es decir, no vamos a pasarnos en la ayuda, es decir, que se vayan desangrando. Total. Ambos, Europa y Rusia. Es decir, y esto parece increíble que, oiga, que políticos supuestamente profesionales rodeados de 1.000, bueno, en Bruselas de 1.000 será 10.000 o 100.000 asesores, muy expertos todos ellos en ciencias políticas, diplomáticas y bla, 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 no hayan caído en la cuenta de decir, oiga, tenemos un problema aquí de 3 pares de narices con China. Seguir el rastro del dinero, como la sumisión de la Unión Europea a Marruecos, que directamente exporta basura a España, Europa, y mientras nuestro sector hortofrutícola se muere, y quisiera recordar a este camarada agricultor, David Lafoz, asesinado por la Agenda 2030, confiscación fiscal, regulación, asfixia económica, mientras los productos que vienen de Marruecos, sin aranceles, por la política de la Unión farisea. Y esto, como usted dice, pero esto no se le ocurre a nadie
que están acabando con la seguridad alimentaria de la Unión Europea, que están acabando con el sector hortofrutícola europeo. Claro, sigamos el rastro del dinero. Ya hay una trama de sobornos de Marruecos a eurodiputados y ya terminará por aparecer el rastro del dinero hacia la República Popular. No se crea, no sea usted tan optimista, porque si algo también está mostrando Bruselas es que a la hora de tapar y parar determinadas investigaciones está siendo proverbial. Por ejemplo, el tema de los mensajes intercambiados entre Ursula von der Leyen y Pfizer, que se niegan a publicarlos a pesar de que hay orden de la justicia diciendo y además que hay tiene obligación, no falta ni que la justicia lo ordene. Oiga, transparencia, usted es un cargo público y todas las decisiones que usted tome y tengan que ver con los dineros de los ciudadanos europeos son públicas. Pero se les está complicando el camino. Sí. Ellos vivían de su gran coalición Partido Socialista, Partido Popular Europeo. Aquí todo se tapa, esto es la omertá, aquí no pasa nada. Y ahora ya la emergencia de las fuerzas patrióticas europeas les complica. Es cierto que siguen manteniendo una mayoría, pero se les complica cada vez más la corrupción mecánica. Lo hacemos todo porque queremos y porque podemos. Ahora ya al menos hay fuerzas, y además si sumásemos las fuerzas identitarias, soberanistas y patrióticas y conservadoras, son la mayoría dentro del Parlamento. Lo que pasa es que es verdad que la coalición de los eternos corruptos de Partido Socialista Europeo y Partido Popular Europeo bloquean, ¿no? Y consiguen todavía pues elegir, por ejemplo, a alguien tan repugnante como Ursula von der Leyen, ¿no? Con esos lazos que señalaba don Luis, obscenos con las farmacéuticas, en la obscena campaña del COVID que padecimos, y los lazos de su marido con empresas que suministraban vacunas. Entonces esto lo tienen cada vez más complicado, siguen todavía resistiendo, pero entiendo que esta unión farisea llegará un momento en que se destruya y dé lugar a una Unión Europea de las Patrias. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y nos vamos a hablar de una noticia, pues bueno, yo creo que esperanzadora, que llega desde el Reino Unido. Keir Starmer ha aceptado por fin, después de la presión popular y sobre todo después de las encuestas que sitúan al partido de la oposición Reform UK con mayoría absolutísima, pues ha aceptado que a partir de ahora se publique el nombre y el origen étnico de los agresores, de los presuntos agresores sexuales. Pausa publicitaria y lo comentamos. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? Abre la aplicación de Telegram en tu móvil y escribe en el buscador Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @Julio Ariza el Toro. Haz clic y dale a unirme para seguirlo. Y listo. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid.
Si quiere solucionar con éxito su pérdida auditiva, visite Mi Centro Auditivo. Profesionales expertos con más de 20 años de experiencia en la mejora eficaz de la audición. En Mi Centro Auditivo le ofrecen la tecnología más vanguardista, como los audífonos Phonak, que cuentan con los avances más novedosos en prestaciones tecnológicas, diseño y conectividad. Reserve su cita y disfrute de un mayor bienestar con una mejor audición. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, en el Reino Unido, como por cierto también pasa en algún otro país de la Unión Europea, en el Reino Unido resulta que había orden expresa de que cuando se producían casos de agresión sexual o incluso otros tipos de delitos, no se diera la información de cuál era el origen étnico del agresor, y como los nombres a veces sirven para ver el origen étnico, pues que tampoco se diera el nombre, ni el apellido, ni el nombre de pila de los agresores. Eso ha ido generando un malestar cada vez mayor a medida que se iban dando casos en el Reino Unido donde se producían episodios terribles de, por ejemplo, abusos sexuales o, por ejemplo, incluso ataques de carácter terrorista, y tanto el gobierno como los medios afines al gobierno, que son la inmensa mayoría, pues trataban de ocultar de todas las maneras posibles cuál era el origen étnico del atacante. Bueno, el malestar ha ido yendo a más, las encuestas han ido yendo a menos para el Partido Laborista de Keir Starmer. Ahora mismo, si se celebraran elecciones, según las últimas encuestas que están saliendo, el partido de la oposición, que es el Reform UK, que dirige Nigel Farage, obtendría pues una mayoría absolutísima de escaños. Con lo cual, pues marcha atrás, y a partir de ahora pues sí que se publicará el nombre y la etnia de los presuntos agresores sexuales. ¿Tiene narices que estemos a estas alturas así, no? Lo comentaba fuera de micrófono don Luis, es que me parece maravilloso que hayamos dado como algo normal que un gobierno te puede decir hasta dónde puedes informar. Que alguna ley dice, no, tú no puedes poner el nombre de un asesino. ¿Cómo? O de un violador. Pero ¿usted qué me está contando? Vamos a decir, ¿dónde está el derecho de información? Hemos llegado a un punto en el que nos parece normal que esto lo puede imponer un señor que llega a primer ministro, pero usted quién iba a decir quién se cree usted que es. Pero lo hemos normalizado. Es decir, se ha dado como algo, no, es normal. Es decir, yo entiendo realmente, claro, ahora se explica, desgraciadamente, porque hay un creciente rechazo o crítica a la democracia. Porque, claro, como la han pervertido, la han convertido justamente en lo contrario para lo que fue pensada, que es para controlar al poder y no al revés, las democracias europeas, los estados europeos, se han erigido en manos de una serie de élite pensante o bien pensante o peor que eso, algo peor, se han erigido como han dado la vuelta a la tortilla. Es decir, antes el Estado de un país europeo organizaba a la nación, que no olvidemos que la nación es distinta, era la forma en que decidía la propia sociedad que debía organizarse el Estado. Ahora no, ahora a través de tipos como Starmer y muchísima gente que ha cooptado todas las instituciones, han decidido que eso es al revés, que el Estado tiene que decir a la gente cómo tiene que vivir y organizarse. Esa perversión es lo que está poniendo, digamos, en solfa o en la cuneta a la democracia. Porque ahora la gente lo mira y dice, oye, esto es la democracia. No, esto no es la democracia, perdonen amigos. Esto es la forma de cargársela. Y hacer que la gente acabe pidiendo pues un líder fuerte, alguien con un sentido común, que venga aquí al que se le dé mayores poderes para que haga lo que hay que hacer, que luego suele acabar mal. Al principio igual va bien, pero con el tiempo siempre acaba mal. Siempre acaba mal porque el poder corrompe. Entonces, claro, esto es inaudito que un personaje siniestro para mí, o memo, como Starmer, esté diciendo os concedo, es que es así, súbditos, periodistas, os concedo
el derecho a informar. Sí. Hay que recordar que Stammer, este sujeto despreciable, antisemita, está ahí por el hundimiento del Partido Conservador, por haber comprado el Partido Conservador, el histórico partido Tory de Margaret Thatcher, que si levantara la cabeza, bueno, prendía fuego, se todo eso. muere, se vuelve a morir del susto. La referencia conservadora del mundo es el Partido del Congreso de Estados Unidos y el Partido Tory. Pues los Tories se hunden en las elecciones por aceptar toda la basura de la Agenda 2030, toda la ingeniería social woke. Pues claro, acaban camuflándose, asimilándose, y esto es lo que llevó a Stammer al poder. Las encuestas que reflejaba Don Luis... Pero ahí no fue exactamente eso. Perdóname que le el Partido interrumpa. Conservador se desploma en el Reino Unido porque pierde su identidad. No, se desploma en el Reino Unido. Es que claro, la degradación es tan grande porque se descubre una trama de apuestas del Partido Conservador, de líderes del Partido Conservador, que pujan creo que por una cuestión electoral de las propias elecciones, a sabiendas de que van a ganar. No me acuerdo exactamente qué es, pero se descubre que juegan el con propio información privilegiada para decidir quién va a ganar tal Pero, elección. entonces, ¿Cuándo iban a convocarse nuevas elecciones? Exacto. Era. Y como ellos tenían en la mano cuándo se iban a convocar, porque Sí, pero eso digamos que es un detonante final que hace que tal. No, porque antes de ese es un síntoma antes de una caída libre del Partido Conservador, Javier. Pero es importante. El Partido Conservador británico. Pero es importante. Renuncia a todos sus componentes. No. Y le lleva a la gran nada. No, de hecho, como toda la democracia cristiana. No, de hecho, en la lucha interna del partido Tory es precisamente contra eso. Por eso, en tan poquísimo tiempo han caído 4 líderes. Porque hay una lucha interna fortísima precisamente contra eso. Y en cuanto el líder de turno se ha tirado, después de lo prometido, en plancha a eso que usted comenta, claro, se lo han llevado por delante. Y así han estado cambiando uno por Pues otro, por por otro. esto- Imagínese eso impensable en el Partido Popular, que en unos pocos años hayan caído 4 líderes porque se lo han cepillado desde dentro. Bueno, Es decir, es verdad lo que usted dice, pero hay se una lucha pregunten a interna. Esperanza Aguirre. Hay una lucha interna que no existe en otros lugares. No, pero en el caso del Partido Conservador, en este momento de las encuestas, está cuarto. Cuarto. Está, por supuesto, Reform UK, reformar el Reino Unido de Nigel Farage, está en los 400 diputados, que se dice pronto. El segundo está el Partido Laborista a una distancia sideral. Tercero, el Partido Liberal Británico, bueno, que esto es de aurora boreal. Y cuarto, hundido y al borde de la desaparición, el Partido Conservador de Winston Churchill. Es que es serio lo que está pasando. Cuando fuerzas conservadoras que decían defender o que defendieron unos valores que hicieron Europa faro de la civilización, el partido Tory de Winston Churchill lo hizo, han abrazado la ingeniería social woke y a partir de aquí la disolución. Entonces lo que ha sucedido allí es que un antisemita socialista está al frente del país con unas políticas inmigratorias caóticas que están llevando a la pérdida de identidad al Reino Unido. Y esto también lo podemos ver en España y lo podemos ver en nuestra comunidad. Aquí en nuestra comunidad, inmigrantes ilegales y menas han pasado de ser, según decía Isabel Díaz Ayuso, tan españoles como Abascal, no los queremos tampoco. ¿Quién ha denunciado toda esta cuestión con un coste de una campaña política brutal? Pues, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, Isabel Pérez Moñino. Cuando ha denunciado el coste de los menas, cuando ha denunciado el suicidio de la política migratoria, como hace Vox también a nivel nacional. Y está sucediendo en todas partes de Europa. Pero es que este buenismo, esta empatía, ¿qué es la empatía? La falta de capacidad para decidir. Bueno, pues que sigan viniendo, bueno, los voy a docenar en vertederos multiculturales y así hasta que un día estalla. Claro, es que un día estalla. Un día estalla y la política de Stammer va a estallar, como va a estallar la política migratoria del gobierno. Ya ha estallado. Y como va a estallar la política migratoria de la Comunidad de Madrid, asumiendo los postulados criminales y suicidas del gobierno de España, por ejemplo, en el reparto de menas, cosa que se ha denunciado exclusivamente por Vox en la Comunidad de Madrid, Isabel Pérez Moñino, y por Vox a nivel nacional, a través de sus diputados nacionales y, por supuesto, a través de Santiago Abascal. Es inaudito lo que está sucediendo. Nos estamos suicidando en directo con la política migratoria y con la política criminal del aborto. Europa se está suicidando.
Y hay que detener este suicidio en directo. Hay que detener este suicidio en directo porque identidad es soberanía. Y tenemos que tener natalidad, identidad y soberanía en España y en toda Europa. Y todo lo que está sucediendo en el Reino Unido, que señalaba don Luis la noticia. Es que yo no puedo informar de la nacionalidad porque lo que va a hacer es reflejar la estadística oficial. Que la inmensa mayoría de los crímenes son cometidos por población extranjera. Y esto es datos de los ministerios del Interior. No, pero es que allí en Gran Bretaña la situación ya ha explotado. Ahí explotó. La trama de violaciones de niñas no británicas es ocultada por los poderes. Es cotidianamente de barrios completamente inaccesibles donde ya impera la sharia informalmente como legislación por encima de la propia leyes británicas o constitución británica. Es una suplantación que se ha toreado. Y esto, hay personas, por ejemplo, se han hecho pruebas de ciudadanos británicos que han querido ejercer británicos por esas zonas y no pueden, es decir, ya están, digamos, capturadas. Hay ciudades del extrarradio que están ya, digamos, completamente cooptadas, no son barrios, sino casi poblaciones enteras. Es decir, que bueno, que no solamente ya es que digas, es un problema migratorio, no es peor que un problema migratorio, es algo peor que el problema migratorio, es que la propia nación, la propia legislación nacional, es decir, las leyes, los derechos supremos de la ciudadanía, del ciudadano, han sido sistemáticamente no defendidos, arrinconados, es decir, ignorados. Del ciudadano nativo. Sí. Porque los extranjeros ilegales y los menas sí que tienen derechos y sí que tienen privilegios. No, simplemente del ciudadano. No, del ciudadano nativo y del ciudadano que es residente legal. Porque aquí, mientras a nuestros compatriotas se les manda a la cola de Hacienda, a la cola del hambre y a la cola del paro, a los menas les dan cartera de gastos, un móvil, ortodoncia y nos cuestan 180 euros al día. Esto, oye, ¿cuántos compatriotas querrían que a sus hijos se les dedicara esto al día? Quiero aprovechar precisamente para ese debate, que es importante clarificar conceptos. Es que ser ciudadano español no es cualquier cosa. Es decir, la ciudadanía no es una cosa esotérica, flotante, vaporosa, que se puede diluir, dar o concentrar a criterio de los políticos. La ciudadanía tiene un valor y una importancia y tiene una trascendencia a nivel de comunidad. Es decir, el problema es que se ha devaluado tanto el concepto de nación, moralmente se ha devaluado intencionadamente, y que ha ocurrido después que a colación de eso se ha devaluado el concepto de ciudadano, que es una cuestión que tiene derechos y obligaciones y deberes, y que no es una cualquier cosa. Es decir, usted podrá decir, claro, pero es que a veces ser ciudadano simplemente es la casualidad de la vida, usted nace en Londres y entonces ya es ciudadano británico, y el otro que nace no sé dónde, pues no es ciudadano. Sí, bueno, lo que usted quiera, pero ese nacimiento, que puede ser casualidad, lleva consigo un desarrollo, ¿no? Un desarrollo y una obligación legal y moral para ser acreedor a ese privilegio, porque es un puñetero privilegio. Sí, aunque nos moleste la palabra, me dicen, no, es que sois clasista. No, oiga, mire, ser ciudadano no es cualquier cosa. Por eso yo no quiero, de hecho, que se devalúe el concepto de ciudadano, porque esa es una de las estratégicas. Es decir, ciudadano del mundo. Bueno, pues, ¿qué es eso de ciudadano del mundo? Cuando usted vaya a Etiopía y cruce la frontera ilegalmente y no le peguen un tiro, venga usted con lo de ciudadano del mundo. Cuando usted intente entrar en Rusia a las bravas, venga usted con lo de ciudadano del mundo. Cuando usted vaya a la India e intente cruzar la frontera también a lo bestia, venga usted cuando usted vaya a cualquier país, intente entrar a las bravas y no le pase nada, venga usted con el concepto de ciudadano. Un momento, paren las rotativas. Tenemos noticia de última hora, pues positiva. A las 5:18 de la madrugada de este miércoles, Adif ha dado por solucionada la incidencia registrada ayer en 9 trenes, 5 de larga distancia y 4 de media distancia de la línea de alta velocidad, que obligó a la evacuación de 2.200 pasajeros que han llegado a estar hasta 10 horas parados dentro de los vagones. La incidencia, esa es la noticia positiva,
por fin ya ha quedado solucionada. Joder, España va bien ese sarcasmo y no te es, como decía el infame presidente, tenemos un nivel de seguridad prácticamente perfecto. Se lo cuentan a la niña quemada en el 95%, se lo cuentan al receptor del machetazo diario de cada día, de los incómodos invitados de este gobierno, que ponen, como decía Javier, no es una cuestión, ¿no? Es una cuestión de identidad cultural, es una cuestión de seguridad. Esa inmigración masiva que nos está carcomiendo. Y de por responsabilidad. Hay que ser responsable, es decir, una nación no puede ser responsable a través de un poder supremo. Una nación tiene, una comunidad tiene consistencia y tiene futuro cuando esa responsabilidad no tiene que ser impuesta desde arriba, cuando esa responsabilidad está y surge desde abajo en cada ciudadano. Claro, devaluar todo eso es lo que atrae estos problemas. Pero lo de los trenes, claro, tenemos un ministro del ramo cuya única relación con cualquier cosa relacionada con las obras públicas en ingeniería es el apellido. Puente. Todo lo demás es completamente ausente, es decir, no tiene sentido. Pero bueno, él ya nos dijo que teníamos que acostumbrarnos a que los trenes ardieran. Es decir, con todo el desparpajo, ¿no? España está llegando a un punto de inflexión. Yo lo intuyo, a ver cómo lo canalizamos, pero está llegando a un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque ya nos estamos dando cuenta de que esto se degrada por todas partes. Ya no solo que veamos un tío robando y volando en avión, en puente aéreo a República Dominicana, encima, y su señora con un pasaporte diplomático haciendo no se sabe el qué. Ya no solo eso, es que las carreteras se desmoronan, es que la red ferroviaria se desmorona, es que la sanidad se desmorona, es que la seguridad se desmorona. Es decir, esto que llaman Estado fallido, a mí es que lo de Estado fallido, claro, me da un poco de rabia, porque a mí tanto hablar de la palabra del Estado, que además lo que utiliza Bildu, ¿no? El Estado español, con tal de no hablar de la nación española, me molesta. Pero evidentemente la nación es muy resistente, es una de las más viejas de Europa, si no la más vieja, y por eso resistimos. Si fuéramos una nación joven estaríamos muertos. Pero se está viniendo todo abajo. Y ese punto de inflexión yo creo que la gente empieza a sentirlo y está empezando a decir, yo no voy a cavar más hondo, amigo. Esto se va a acabar. Ahora habrá que canalizarlo. Bueno, para canalizarlo, pues es la emergencia de las fuerzas patrióticas identitarias que están creciendo. Todas las elecciones que se celebran tienen un denominador común. Los partidos del sistema bajan, las fuerzas patrióticas identitarias suben, es cierto, no suben como nos podría gustar. Todavía hay países donde no se ha conquistado el poder, pero todo caerá porque hay un dato muy esperanzador, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Que Vox sea el partido de referencia más votado por los jóvenes hasta 24 años, que son el futuro de España, y formarán familias naturales y tendrán hijos y educarán a sus hijos con estos valores. Eso es esperanzador, el hecho de que Vox sea este partido de referencia, y tendrá que caer. Es verdad que se hace difícil la espera, y también hay que señalar que si no hubiera un cerco y un circo mediático y político como el que hay en torno a Vox y las fuerzas hermanas en Europa, hace ya muchos años que Europa tendría otro destino y otros dirigentes en su totalidad, porque es cierto que hay países de Europa que ya han cambiado, como usted dice, Javier, países, grandes naciones que no nos resignamos a morir. Yo no me rindo y yo no me resigno, y contra los enemigos de España el cuchillo entre los dientes. Yo no me resigno a perder la identidad, yo no me resigno a perder los valores, y lo hablábamos a micrófono cerrado, ¿no? Desenvainaremos la espada una y las veces que sean necesarias para decir que el prado es verde, y velar por ese prado verde que una banda de ingenieros sociales, de miserables y de degenerados y de aprovechados han intentado teñir ese prado verde. Entonces, esto habrá una reacción, hay una reacción en marcha, y esto pues lo veremos con el paso del tiempo, a no mucho más tardar, más pronto que tarde. Pena que los jóvenes, las generaciones que vienen,
no sean como hace 30 años de numerosas. Porque Claro. ahora mismo creo que el margen de... Usted comentaba una horquilla, ¿no? Que son de los 8,24. 24 o 25, creo. Bueno, Vox es la fuerza mayoritaria. Son 2,2 millones, me parece. Si lo extendemos casi hasta los 30, tendríamos 3 millones y pico. Claro. Pero teniendo en cuenta que la situación es tan dura como y que no va a cambiar en el corto plazo la dureza de la situación, sino que va a ir a peor, es muy improbable que los que están ahora mismo en esa franja que digo de 24 a 30 vayan a cambiar y vayan a volverse más progres, sino que se van a reafirmar en el futuro, lo cual significa que aquellos que dentro de 2 años se incorporen al mercado electoral, que son los que van de 16 a 18, sumarán otro millón. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Manejar eso de forma correcta, canalizarlo bien. A los jóvenes ya no los podemos engañar más. Se les ha engañado mucho. Los jóvenes necesitan... Además, una de las cuestiones fundamentales del joven y que hay que saber manejar, que es importante, es que todo joven necesita sentirse necesario. El más necesario. Por eso los jóvenes antes iban a la guerra los primeros, porque querían demostrar su valía. Y eso... Bueno, algunos iban de mal grado, pero... No, pero antes, aunque nos parezca impensable, antes... Las levas. Antes sí. llegaban a suicidarse porque no les daban válidos, para ir al frente. Ojo, esto es impensable hoy en día. Y también había, en fin, a la costumbre en alguna región española de cortarse una mano para no ir a la mili, recordará usted. Sí. Bueno, o sea que de todo hay en la viña del eso lo Señor. explicaba muy bien Milán Kundera cuando hace ya mucho tiempo decía que en Europa pues la cultura y la efervescencia cultural y la guerra iban de la mano. Entonces, en el momento en que esa pasión guerrera desapareció, también desapareció todo lo demás. Pero a lo que voy, esta gente necesita que se la cuide, no se la engañe y se la ponga muy por delante en los intereses, porque son el futuro. No, claro, pero hay que terminar todo esto que el diagnóstico que estamos haciendo del desastre. España, un país del primer mundo, está acercándose al tercer mundo porque falla el mantenimiento. En medio de una recaudación histórica de Hacienda, en medio de un esquema de confiscación fiscal, trabajamos 6 meses para pagar impuestos. 7, perfecto. Trabajamos 7, ¿cierto? Para pagar impuestos. Esto es una auténtica locura. Tendríamos que tener nivel de vida de Singapur y no lo tenemos. En medio de esta confiscación fiscal, como usted dice, es fundamental la revolución fiscal que plantea Vox para aliviar a la clase media del peso de la confiscación fiscal. En cuanto tú liberas a la clase media de la confiscación fiscal, la prosperidad es el resultado inmediato. Vox está diciendo hasta 60.000 euros, 15%, dejando exentos los primeros 22.000, que es sensato, y un 7% de deducción por hijo. Y a partir de 60.000, 25%, 22.000 primeros exentos y la deducción de ese 7% por hijo. Esto es para fomentar, por ejemplo, formar familias, la natalidad, que se pueda adquirir vivienda, que crees núcleos estables, escuelas de vida como son las familias naturales. Y esto es el objetivo, que los jóvenes españoles puedan desarrollar sus proyectos de vida. Y entonces España, grande de nuevo. Es que es fundamental lo que usted dice, de apoyar a la juventud. Pero claro, ¿qué es que nos encontramos? Los partidos del sistema están detectando el error en Matrix. Que los jóvenes no votan lo que les dicen que tienen que votar. Woke, ingeniería social. ¿Pero cómo van a votar eso? Que se están rebelando. Los jóvenes se están rebelando. Se están rebelando contra esta cuestión. Y es la esperanza que hay en España y en tantos países de Europa, que los jóvenes den el golpe de timón que los mayores no se atreven a hacer, como es en el caso de España. Aún así se necesita una parte importante de la no juventud que entre en razón y entienda que esto hay que cambiarlo. Que esto hay que cambiarlo. Mire, yo lo he escrito hace poco, desde el 11M, este país, España, digo este país no porque parezco de Bildu, España, cambió completamente de rumbo.
un giro brutal. Fue, y desde entonces hasta hoy hemos vivido 2 décadas perdidas. Pero no solo 2 décadas perdidas, en cualquier magnitud. Da igual. PIB per cápita, en fin, comparativamente, nivel de vida. ¿Cómo se llama? Demografía. No demografía, sino natalidad. Natalidad. Seguridad. En cualquier magnitud, es decir, podemos jugar a hacer alquimia, ¿no? Y a meter 100.000 millones de fondos europeos y contabilizarlo con el crecimiento del PIB, como hace el PSOE. Podemos hacer muchas cosas. Podemos meter que hayan venido mucha gente de fuera en masa para hacer trabajos de muy poco valor añadido y decir que crecemos por encima del resto de Europa, que está perdiendo población. Podemos jugar a todo ese tipo de trampas. Pero la realidad es que son 2 décadas de ruina, perdidas. De hecho, cuando a veces se meten con los boomers, yo soy generación X, por cierto, de la generación. Yo soy boomer, ¿pasa algo? No, en absoluto. Vale. Cuando se meten con los boomers, decir, oiga, mire, esas 2 décadas, que son en realidad un poquito más de 2 décadas, son más de 2 décadas, es el momento en el que ha pillado, por ejemplo, a don Luis en su época más productiva, en la época en la que tenía que resolver su vida ya definitivamente. Pues este señor, como muchos boomers, porque hay otros boomers más mayores que se han librado, pero los otros boomers que vienen detrás han pagado el pato también, porque en la época más productiva de su vida, donde tenían que asegurarse su futuro, se han encontrado con 2 décadas perdidas que les ha partido por la mitad. Es decir, hay muchos españoles que no son solo jóvenes, sino muchos españoles que han pagado un altísimo precio por estas 2 décadas perdidas. Y esto ha llegado a un punto en el que yo creo que sí se nota esa inflexión, es decir, que la gente se ha dado cuenta y no, lo repito, no está dispuesta a acabar más hondo. Me pasa ahora una oyente del programa una encuesta que ha sacado pues ayer mismo YouGov, que es una de las encuestadoras más conocidas y más serias del Reino Unido y también opera en otros países. Me pasa una encuesta que ha sacado ayer donde viene la evolución de cuál es la principal preocupación de los británicos. Bueno, pues en estos momentos la inmigración es la principal preocupación de los británicos. 56% de los británicos dice que es uno de los temas más importantes. La segunda preocupación más mencionada, la economía, con un 46%, la tercera, la salud, con un 34%. Bueno, está subiendo, si uno se fija en la gráfica, está subiendo espectacularmente el porcentaje de gente que señala la inmigración como la principal preocupación, con lo cual, pues lógico, esté habiendo estos bandazos electorales, ¿no? Al final, pues la política es un mercado de consumo. Si yo voy a un sitio y resulta que no hay, pues yo qué sé, un tipo de café especial que yo quiero, pues ya aparecerá una marca que lo saque para cubrir el hueco de mercado. Parece la política de Luis es de personas decentes y de sentido común, y honorables. Debería ser una actividad de personas. De hecho, la actividad política es una de las más nobles, se hace como es debido. Claro. Y entonces no solo debes atender esa demanda, que es legítima y que está ahí, evidentemente que es un problema que hay que atender, sino que además debes a veces decir a los ciudadanos aquello que no quieren oír. Es decir, antes, de hecho yo me acuerdo que me lo comentaba no me acuerdo, es que tengo una cabeza, me lo comentaba una persona muy inteligente que ha vivido mucho, y me dijo, es que antes los políticos en mucha parte de Europa, no solo iban a hacer campaña diciendo aquello que el público quería oír, es que lo normal es que los políticos dijeran a la gente algunas verdades que no quería oír, precisamente para poder gobernar bien. Es decir, oiga, mire, usted le parecerá, pero tenemos este problema. Y este problema tenemos que abordarlo. Es decir, yo creo que hay que devolver la dignidad a la política, entre otras cosas, para devolver la dignidad a las personas. Y yo creo que a las personas hay que atenderlas en sus demandas como es lógico, sobre todo cuando el público es razonable, que suele serlo. Contrariamente a lo que dicen, no son idiotas. Pero el político, el que lidera una nación, el que se postula para servir, tiene que ser, sobre todo, debe tener honor. Y valores, y no precio, como el Partido Socialista y el Partido Popular. Don Eric, ¿qué dice la audiencia? Don Luis, hoy le preguntábamos a los oyentes cómo había evolucionado la situación económica en su familia en los últimos 5 años.
Recuerden, los últimos 5 años, a partir de 2020, después de esa pandemia, bueno, que estábamos todavía en la pandemia, pero después de ese confinamiento hasta este momento. Pues, don Luis, en la libre encuesta de hoy, el 72%, dábamos 3 opciones, ha ido a mejor, está igual y ha ido a peor. El 72% ha dicho que ha ido a peor. Muchos de ellos en los comentarios dejaban que igual cobran un poco más que hace 5 años, pero como ha subido todo tanto, su situación económica ha ido a peor. Veo que don Javier está de acuerdo con... Sí, completamente. No sé, don Rubén. Completamente de Es que es acuerdo. así, los números Y yo os voy a dicen. poner un ejemplo. Yo hace 5 años no miraba los precios del supermercado y ahora los miro. Así de claro. No, pero es que además... Es que la clase media nos están carbonizando impuestos. Es que la clase media nos están poniendo una bolsa, ya no te digo por debajo de la clase media, una bolsa de la compra inasumible, un combustible inasumible, una energía inasumible. Imaginen las familias con hijos, cómo se plantean el mes. Y yo repito, en mi caso, yo compraba sin mirar los precios en el supermercado. Y ahora mira los precios en el supermercado. Y fijaros una cuestión. Hace, ya no 5, 10 o 15 años, tú ibas a cualquier casa de cualquier extracción social. ¿Qué había en la cocina o en la mesa al comedor? Una bandeja con fruta. Ir a esas mismas casas ahora. No existe ya esa bandeja con fruta. Es que además no solo percepciones, que son los números cantan. Ha subido la renta media de los españoles, un porcentaje significativo, pero es que la inflación ha subido bastante más. Por lo tanto, si descontamos la inflación, hoy eres más pobre que hace 10 años. Totalmente. Los salarios han subido en los últimos 20 años, creo que es un 4 o un 5%. ¿Cuánto ha subido la cesta de la compra en los últimos 5 años? ¿Cuánto ha subido la gasolina? ¿Cuánto ha subido la luz, el agua, el gas? Los impuestos. Los impuestos ¿Cuánto han subido? No, pero es que siguen cobrando. O sea, ellos funcionan con unos tramos de hace 20 años, los aplican exactamente igual cuando el poder adquisitivo ha descendido. Y en materia de impuestos, mensajito para los liberales del Partido Popular, recordar que... Bueno, liberales en el Partido Popular, desgraciadamente, ellos no se hay autodenominan ninguno, ¿eh? así. Ellos no son partido socialdemócrata, pero ellos se dicen que son liberales. Recordar que con mayoría absoluta de Mariano Rajoy, Brey y Montoro pusieron a los españoles con mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado 40 nuevos impuestos y tasas a los españoles. Pues con el agravante de que encima presumían de adelantar a la izquierda en esa materia por la izquierda. O sea, que ya era como... Montoro dijo, Montoro, entre codazos y risas con Mariano Rajoy, y esto es literal, les hemos puesto más impuestos que Izquierda Unida. Y dices, la crisis, no. O sea, ante una crisis, aplica tu programa liberal, como ha hecho Milei en Argentina, con una carga patriótica de poner a los nacionales y los intereses nacionales primeros. Pero ellos optaron por la vía Izquierda Unida, 40 nuevos impuestos. Claro, es que el Partido Socialista, cuando los echa del poder, porque aquí gobierna el que dice el Partido Socialista hasta ahora, se encuentra con 40 nuevos impuestos que ha mantenido y ampliado, encantados de haber... Me ha metido 53 más. Claro, pero si te encuentras ya con 40 de base del Partido Popular, que van de liberales por la vida, y nos han clavado 40 nuevos impuestos, esquemas de confiscación fiscal. No solo impuestos, Bueno, regulaciones. Señores, es la hora de los oyentes. Sí, no, démosle voz. Simplemente voy a decir los porcentajes y un par de comentarios porque se nos acaba el tiempo. Como he dicho, 73% dice que ha ido a peor, el 17% dice que está igual y en tercera opción el 10% dice que ha ido a mejor. Yo me encuentro, he de decir, en ese porcentaje porque hace 5 años, como decía esta mañana, pues ni siquiera estaba trabajando. Entonces, yo estoy en esa pequeña minoría. ¡Viva la juventud! ¡Viva! Exactamente, don Luis, aquí en Radio Libertad. Si no, en otros sitios, no sé yo si están tan bien. Le leo 2 comentarios rápidos. Don Luis nos dice, vino de garrafón, uno de los míticos de los comentarios, dice, mismo sueldo que hace 5 años, pero más curro. Conclusión, o voy a peor o soy tonto. Y también nos dice Marilia Vox, dice, ha ido a peor, no tengo un mal sueldo, pero no me llega para ahorrar como hace unos años. Todos mis ahorros se los lleva él. Bueno, no quiero decir quién es él, pero creo que todos lo imaginamos, don Luis. El maligno. Sánchez. El maligno. Bueno. Muchísimas gracias, don Eric, por traernos la voz de los oyentes. Gracias, don Javier Venegas, por estar un día más aquí. Gracias, don Rubén Herrero. Ponemos punto final al programa con don Paco Linares, que nos quiere comentar que los actuales gobernantes españoles se agarran al sillón, pues en fin, con más fuerza que una garrapata a un perro. Buenos días, don Paco Linares.
Cordiales. Le deseo un poco de fresquito, don Luis del Pino, porque, ¡Jesús! ¡Qué mala es la calor! No sé si en Lituania hay corridas de toros, pero desde luego su exgobierno, que hasta antes de ayer gobernaba, sí que tenían y tienen vergüenza torera. El gobierno de Lituania ha presentado este lunes su dimisión en bloque. ¿Por qué? Porque el presidente del gobierno, Palucas, del Partido Socialdemócrata, ha sido investigado por las autoridades tras informaciones publicadas en los medios de comunicación lituanos sobre él y su familia. El informe alegó que una empresa, propiedad de la esposa de su hermano, Virginija Palukiene, había recibido financiación indebida de la Unión Europea y que posteriormente había contratado a una empresa propiedad del primer ministro. Los investigadores siguen indagando sobre el posible uso indebido de un préstamo y la obtención fraudulenta del apoyo financiero de la Unión Europea. Por eso han dimitido. Esto fue en Lituania. En España no se dimite. Durante estos 7 años oscuros se han descubierto escándalos sin resolver, como las 40 maletas de Delphi, los millones de urgencia para Air Europa, los procesamientos de Begoña Gómez, mujer de Sánchez y de su hermano David, el Tito Berni, Plus Ultra, African Center, Armengol, Ángel Víctor, los confinamientos inconstitucionales durante la pandemia, el fraude de las mascarillas, la explosión incontrolada en Ferraz con Ábalos y Cerdán esperando pasar por el banquillo de los acusados. Recuerda este historial delictivo del PSOE y recuérdenlo a otros. Me resisto a comentar el manifiesto de los de siempre. Apoyar a Sánchez es apoyar la corrupción. La mayoría siempre ha vivido del pesebre gubernamental, por no hablar de los efectos de estas tropelías. Trenes que no funcionan, el apagón, la Dana, el COVID, Pablo Iglesias responsable de la residencia de ancianos. Pero en nuestra nación no dimite nadie. Aquí se agarran al sillón con más saña que una garrapata a un perro. Mañana, más y mejor. Punto final.